A las 5:15 del tiempo local, el 9 de agosto de 2026, el comandante de un convoy ruso de cisternas de combustible que abastecía a Crimea revisaba su ruta, completamente ajeno al hecho de que estaban a punto de atravesar un tramo de carretera donde Ucrania ya había colocado grandes cargas explosivas. En exactamente 90 segundos, 360 toneladas de combustible diésel se convertirían en el último gran espectáculo de vehículos destrozados de Ucrania, gracias a minidrones modificados que costaban $6,000 cada uno. Su misión era estrellarse contra esas cargas explosivas en el momento exacto en que pasara el convoy ruso. A 40 kilómetros de distancia, las fuerzas especiales ucranianas de la célebre unidad de UAV, Pájaros de Madyar, monitorizaban imágenes térmicas a través de un enlace de transmisión de imagen cifrado. Su dron de reconocimiento, Shmavik, modificado, identificaba el objetivo con precisión absoluta. Las firmas térmicas que se transmitían no mentían. Los motores diésel de las 15 cisternas de combustible brillaban en blanco intenso a 42 grados Celsius contra el fresco fondo matutino, mientras que los 6 vehículos blindados, BMPT Terminator, que los escoltaban mostraban sutiles variaciones de temperatura, revelando un objetivo ideal para cualquier unidad de ataque. Pero esto no era un ataque improvisado. Tras el final de la campaña de 40 días de Ucrania para aislar Crimea, Rusia creía que Ucrania había dejado de atacar los convoyes de refuerzo rusos. Lo que no sabían era que la Inteligencia de Defensa de Ucrania, el HUR, había estado rastreando este convoy de combustible desde que cargó combustible en Rostov, a través de una red de exploradores equipados con teléfonos inteligentes cifrados. Habían identificado su horario de movimiento desde el momento en que comenzó su viaje, su velocidad habitual en esta zona y, lo más importante, que necesitaban hacer una sola cosa: conseguir que el convoy se detuviera exactamente en el lugar donde habían sido colocados los explosivos. El cálculo era brutal para Moscú. Cada cisterna de combustible transportaba 25 toneladas de diésel, suficiente para sostener a un batallón blindado y de tanques rusos durante 3 días. Las 15 cisternas transportaban 360 toneladas de combustible, estimadas como suficientes para respaldar las operaciones militares rusas durante las próximas 2 semanas, y podrían ayudar a que sus sistemas de defensa aérea en Crimea operaran eficazmente en lugar de simplemente ver cómo los UAV ucranianos golpeaban sus bases. Lo que hacía el paquete de ataque aún más temible era que las redes de reconocimiento terrestre y aéreo de Ucrania estaban integradas en secreto a través de señales cifradas modernas. Sus drones de reconocimiento habían sido mejorados por ingenieros ucranianos a partir de la plataforma de JI Mavic, dándoles una autonomía de vuelo de hasta 60 minutos y un sistema de comunicación cifrado extremadamente difícil de interferir. La señal de control del J-Mavic cambiaba continuamente de frecuencia de forma aleatoria a través de las bandas duales de 2,1 a 2,8 GHz y de 4,9 a 6 GHz. Cuando el equipo de guerra electrónica ruso intentaba suprimir una frecuencia, el dron saltaba automáticamente a otra, ayudando a mantener una conexión estable. El UAV también estaba equipado con un módulo GNSS resistente a interferencias y una antena de navegación por satélite. Como resultado, los vehículos rusos de interferencia de navegación tenían grandes dificultades para hacer que el dron perdiera su orientación. Más importante aún, tanto el canal de control por radiocontrol como el canal de transmisión de video en tiempo real estaban protegidos por cifrado digital de alto nivel. El enemigo no podía piratear el sistema para ver la imagen de la cámara ni tomar el control del dron, lo que le permitía conectarse con la red de reconocimiento terrestre basada en teléfonos inteligentes para transmitir y recibir información sin temor a ser detectado. Cada dron FPV de fabricación ucraniana llevaba una ojiva antitanque especializada PKG-3, diseñada específicamente para vehículos, con un peso de 1 kilo. Su ojiva de carga hueca era capaz de penetrar las cargas explosivas ocultas bajo la superficie de la carretera o la pared de 10 milímetros de una cisterna de combustible cuando fuera necesario, disparando el compartimento de combustible mediante presión interna. Era como usar una diminuta aguja para pinchar un gran globo. El convoy de combustible seguía rodando a través del territorio ocupado a exactamente 48 km por hora, completamente ajeno a que en solo 60 segundos esta rutinaria misión de suministro demostraría por qué Ucrania había tenido tanto éxito en su campaña para aislar y golpear Crimea. A las 5:16 del tiempo local, cuando el convoy ruso estaba a menos de 800 metros del área donde habían sido colocadas las cargas explosivas, y el UAV de ataque ucraniano entraba en su aproximación final, el cuadro electrónico en el campo de batalla cambió repentinamente. Un sistema de guerra electrónica R-330 ZH Zytel
Montado sobre un camión KAMAZ 43114 dentro de la formación de escolta, comenzó a operar a alta potencia. El sistema transmitió inmediatamente energía de interferencia a través de un área con un radio de 29 kilómetros, centrándose en las señales de comunicación y, en particular, en las señales de navegación por satélite que los UAV ucranianos usaban para determinar su posición. Esa era también la razón por la que Ucrania no usó un modo de detonación remota y, en cambio, tuvo que enviar un dron directamente contra la carga explosiva. El Zytel es un sistema de guerra electrónica especializado diseñado para detectar, analizar, localizar y suprimir señales en un rango de frecuencia de aproximadamente 100 a 2000 MHz. Lo que le interesa particularmente son las redes de comunicación celular, ciertos enlaces de comunicación por satélite y, lo más importante en esta situación, las señales de navegación por satélite que los drones usan para determinar exactamente dónde están. Entre sus objetivos de comunicación terrestre, el Zytel está diseñado para afectar a las redes GSM 900, GSM 1800 y GSM 1900. Solo unos segundos después, las coordenadas en la pantalla de control del Shmavik comenzaron a saltar erráticamente. El icono de posición se desplazaba de un lado a otro, mientras los datos de velocidad ya no coincidían completamente con el movimiento visible a través de la cámara. Pero los ingenieros ucranianos se habían preparado para esta situación. Cuando los datos del GNSS comenzaron a volverse poco fiables, el controlador de vuelo cambió a comprobación cruzada contra el sistema de medición inercial interno del UAV. Giroscopios y acelerómetros rastreaban continuamente cada cambio de velocidad, actitud y dirección de vuelo, sin depender de satélites. Si la señal GNSS mostraba que el dron se desplazaba de repente decenas de metros, mientras los sensores inerciales no registraban ningún movimiento correspondiente, el sistema podía reconocer que los datos del satélite estaban siendo interferidos. Más importante aún, el Zytel todavía no había cortado el enlace de vídeo del Shmavik. Podía degradar severamente el GPS o el GLONASS, pero eso no significaba necesariamente que pudiera suprimir simultáneamente la conexión de vídeo, si ese enlace operaba en una banda de frecuencia diferente o usaba niveles de potencia, modulación o mecanismos de salto de frecuencia distintos. El operador de pájaros de Madyar todavía podía ver el convoy ruso a través de la transmisión de la cámara en tiempo real y mantuvo el UAV en el objetivo usando puntos de referencia visuales. La carretera de abajo, las líneas de árboles, los cruces, los postes de servicios públicos y la propia formación del convoy se convirtieron en puntos de referencia de navegación que la interferencia del GNSS no podía simplemente borrar de la imagen. El lado ruso continuó aumentando la potencia de interferencia. Algunas redes celulares en la zona comenzaron a degradarse y varios nodos de reconocimiento terrestre ucranianos perdieron temporalmente sus conexiones. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La ruta, la velocidad y la formación del convoy ya habían sido transmitidas al equipo de emboscada con antelación, y el Shmavik todavía podía verlo todo. Se puede interferir el GPS, pero no se puede interferir una señal que sigue desapareciendo de la frecuencia a la que se está apuntando. Cuando el R330ZH Zytel aumentó su potencia de interferencia, el transceptor a bordo del FPV ucraniano cambió inmediatamente el enlace de control a un rango de frecuencia más bajo, alrededor de 400 a 700 MHz, donde la energía de interferencia del sistema ruso estaba más dispersa. Pero eso era solo la mitad del problema. La otra mitad estaba en el algoritmo de salto de frecuencia. El enlace de control usaba un mecanismo FHSS similar a configuraciones de Radio Express LRS modificadas, cambiando de canal continuamente cientos de veces por segundo. Eso hacía que la tarea del Zytel fuera mucho más difícil. El sistema ruso no solo tenía que detectar que existía un enlace de UAV, sino también determinar exactamente dónde estaba la señal, distinguirla del ruido de fondo y luego concentrar suficiente potencia de interferencia en la parte correcta del espectro antes de que la señal volviera a moverse. El Zytel intentaba cerrar una puerta. Ucrania seguía cambiando de puerta antes de que pudiera cerrarla. Para el operador de pájaros de Madyar, todo el proceso ocurría casi automáticamente. La calidad del vídeo caía, la latencia aumentaba, algunos fotogramas se rompían en breves bloques de interferencia, la telemetría aparecía y desaparecía. Pero el enlace de control más importante todavía no había sido completamente cortado. El operador siguió confiando en la vista de adelante, la carretera centrada en el encuadre,
la línea de árboles a la izquierda, los postes de servicios corriendo en paralelo a la derecha, y más lejos, la fila de objetivos creciendo cada vez más en la cámara, mientras el FPV seguía rastreando el convoy. Un sistema de guerra electrónica podía cubrir un radio de 29 kilómetros con interferencia, pero su potencia no era ilimitada. Cuanto más bandas de frecuencia tenía que cubrir con esa energía, menor era la densidad de interferencia en cada canal individual. Y para un FPV, a solo unas decenas de segundos de su objetivo, mantener incluso un enlace mínimo era suficiente. A las 5:18 del tiempo local, dentro del KAMAZ, los operadores rusos seguían escaneando el espectro y aumentando la supresión contra un UAV comercial que usaba un enlace fijo. Este sería normalmente el momento en que el vídeo se congelaría, la telemetría desaparecería y el dron comenzaría a perder el control. Pero el FPV líder seguía corriendo hacia el convoy a 160 km por hora. Los operadores rusos acababan de descubrir un problema incómodo. Podían inutilizar el GPS del dron, pero todavía no podían obligar al operador ucraniano a perder el control de él. El tablero de ajedrez electrónico estaba cambiando. Un sistema de interferencia de varios millones de dólares acababa de perder gran parte de su ventaja frente a un pequeño transceptor a bordo de un FPV valorado en unos $6,000. A las 5:19 del tiempo local, el FPV líder de Ucrania aceleró a 225 km por hora, pasó la cabeza del convoy y descendió hasta solo 4,5 metros sobre la carretera. Menos de 4 segundos después, se estrelló directamente contra la primera carga explosiva oculta frente a la formación, con una precisión casi perfecta. La ojiva PKG-3 de 1 kilogramo del FPV disparó la carga explosiva de 160 kilogramos que las fuerzas guerrilleras habían enterrado allí de antemano. La explosión lanzó al aire cientos de kilos de tierra, asfalto y fragmentos de roca, desgarrando una sección de la carretera directamente frente a la primera cisterna y creando una zona dañada de 18 metros de ancho y un cráter de 1,8 metros de profundidad. Pero esto fue cuando las cosas empezaron a empeorar mucho más para el convoy ruso. El vehículo blindado que encabezaba el convoy y la primera cisterna de combustible, ambos viajando a casi 48 km por hora, frenaron inmediatamente. Casi 25 toneladas de diésel detrás de la cabina siguieron empujando el vehículo hacia adelante por inercia, haciendo que todo el camión se inclinara hacia adelante antes de detenerse a solo 45 metros del lugar de la explosión. En solo 10 segundos, toda la formación detrás de ellos comenzó a apiñarse en la estrecha carretera. Los 6 vehículos blindados BMPT Terminator se desplegaron inmediatamente en una formación defensiva alrededor del área. Pero la primera explosión había sido diseñada para determinar exactamente dónde se verían obligadas a detenerse las 360 toneladas de combustible. En la pantalla del Shmavik, el calor de los 15 motores diésel comenzó a concentrarse en un único grupo brillante en una sola área. Y eso era lo que los soldados rusos todavía no sabían. Directamente debajo de la sección central del convoy, en ese momento, estaba la segunda carga explosiva, mucho más grande. Solo 6 segundos después de la primera explosión, los siguientes FPV aparecieron sobre la línea de árboles, pero no se lanzaron inmediatamente sobre la segunda carga explosiva, porque hacerlo revelaría lo que estaba oculto bajo la carretera. Los operadores ucranianos cambiaron de objetivos en medio de la aproximación. Un dron se lanzó hacia el centro del convoy, 2 giraron hacia los flancos, y el resto descendió por debajo de los 15 metros para obligar a las fuerzas de escolta a reaccionar. Fue entonces cuando los 6 BMPT Terminator abrieron fuego. Cada BMPT llevaba 2 cañones automáticos 2A42 de 30 milímetros, con una cadencia de fuego combinada de 1000 proyectiles por minuto. Las torretas giraban continuamente entre pequeños objetivos que se aproximaban a más de 160 kilómetros por hora. El primer FPV explotó en el aire. El segundo fue destrozado justo encima de la línea de árboles. Luego el tercero. En solo unos segundos, 6 FPV habían sido eliminados del ataque por el fuego de 30 milímetros. El convoy de escolta usó todo lo que tenía. Las ametralladoras PKTM de 7,62 milímetros continuaron barriendo a baja altura justo por encima de los techos de las cisternas. 3 FPV más intentaron colarse entre los huecos de los BMPT, pero uno a uno se estrellaron contra la carretera. En menos de 30 segundos, el espacio aéreo sobre las 15 cisternas que transportaban unas 360 toneladas de diésel se había convertido en una red caótica de fuego superpuesto.
La infantería rusa también saltó de sus vehículos, se acercó a los cascos de los BMPT y usó rifles AK-74 y escopetas Saiga-12 contra cualquier dron que apareciera sobre la línea de árboles. Los cañones de 30 milímetros, las ametralladoras y los rifles se fusionaron en un muro casi continuo de fuego que bloqueaba las rutas de ataque del enjambre. Para los operadores ucranianos, cada FPV modificado tenía solo unos segundos para sobrevivir. Se sacudían constantemente de un lado a otro, ascendían y luego volvían a descender cerca de la carretera, mientras la transmisión de vídeo seguía rompiéndose en interferencias porque el R-330ZH todavía operaba detrás de la formación. Pero ese era exactamente el propósito de la segunda oleada de FPV. Ucrania no necesitaba que todos sobrevivieran, solo necesitaba que los rusos siguieran mirando al cielo. Un FPV se estrelló contra el costado de la sexta cisterna, desgarrando el depósito y provocando que el combustible se derramara sobre la carretera. Otro explotó detrás del vehículo contiguo, creando un pequeño incendio, lo cual fue suficiente para obligar a la infantería a dispersarse. Los 6 BMPT seguían rotando sus torretas entre ambos flancos, mientras los conductores de las cisternas intentaban dar marcha atrás, pero no tenían a dónde ir. La primera explosión había sellado el frente. Los vehículos apiñados habían sellado la retaguardia. Y los FPV habían fijado toda la atención en el cielo. Durante unos segundos, los rusos creyeron que estaban ganando. 6 FPV habían sido derribados por fuego de cañón de 30 milímetros y otros 3 habían sido detenidos por fuego de ametralladora. Pero en ese punto, ya ningún dron necesitaba alcanzar el convoy. En la imagen térmica del Shmavik, a 40 kilómetros de distancia, las 15 cisternas se habían comprimido ahora en un único grupo directamente sobre el área que el HUR había marcado con antelación. Los 6 Terminator se habían movido más cerca del centro para formar un anillo protector, mientras la infantería se concentraba entre los vehículos y directamente sobre la carretera. La segunda carga explosiva permanecía inmóvil. Los rusos habían usado casi todo su poder de fuego contra la amenaza en el cielo, pero lo más peligroso en ese momento estaba directamente bajo sus pies. A las 5:20 del tiempo local, el operador ucraniano comprobó la pantalla por última vez. Unas 360 toneladas de diésel se habían detenido exactamente donde se pretendía. La formación estaba estrechamente comprimida. Los 6 BMPT también se habían movido a la zona central. Toda la batalla en el cielo había servido para un solo propósito: mantener al convoy inmóvil justo encima de la segunda carga explosiva. A las 5:21 del tiempo local, después de que la sexta cisterna fuera alcanzada por un FPV, una espesa columna de humo negro comenzó a ascender desde el centro de la formación rusa. A través de la cámara del FPV, la imagen pasaba de gris a blanco mientras el dron atravesaba capas de humo caliente. El flujo de aire convectivo sacudía violentamente la aeronave, que pesaba solo 1 kilo, obligando a los operadores a mantener el rumbo enteramente por la vista de la cámara frontal, en lugar de depender de una trayectoria de vuelo estable. Pero el problema mayor era la batería. Tras varios minutos de vuelo a baja altitud, resistiendo interferencias y cambiando constantemente de altitud para evadir el fuego, algunos de los drones tenían solo un 15% de capacidad de batería restante. Los 10 FPV restantes se dividieron inmediatamente en 2 grupos. 8 ascendieron a una altitud de 90 metros, subieron por encima del humo y se extendieron hacia ambos lados del convoy como si estuviera comenzando una nueva oleada de ataque. En las pantallas de la tripulación rusa, 8 pequeñas señales aparecieron casi simultáneamente desde múltiples direcciones. La reacción se desarrolló exactamente como Ucrania había previsto. Las armas de abajo continuaron disparando contra cualquier silueta de UAV que atravesara el humo. Pero esos 8 nunca fueron el ataque principal. Mientras todo el fuego ruso era atraído hacia arriba, los 2 FPV finales descendieron casi al nivel de la hierba, en lados opuestos de la carretera. Volaban tan bajo que sus cámaras apenas podían ver algo más que briznas de hierba pasando debajo de ellos y las ruedas del convoy al borde del encuadre. Su velocidad aumentó rápidamente hasta casi 130 kilómetros por hora. A esa altitud, las cisternas de combustible se convirtieron en un enorme muro de metal que ocultaba a los drones desde la mayoría de los ángulos de observación. En el lado opuesto, el primero corría por la cuneta izquierda de la carretera. El segundo se pegaba al arcén de hierba a la derecha. Su objetivo seguía estando bajo la superficie de la carretera. La oleada señuelo se desintegraba una a una.
Después de que 7 fueran derribados, el último UAV del grupo de 8 continuó volando directamente hacia el centro de la formación, obligando a las 2 torretas de BMPT más cercanas a girar juntas hacia él. Y ese fue el momento en que se abrió la ventana. Dentro del humo, ninguna de las tripulaciones de combate podía ver claramente a los 2 UAV que corrían justo sobre el suelo. En la pantalla del operador ucraniano, la segunda cisterna llenó rápidamente todo el encuadre. Directamente debajo estaba la sección de carretera que el HUR había marcado de antemano. Los 2 FPV tenían solo unos pocos segundos de vuelo restantes. Casi al mismo tiempo, hicieron sus correcciones de rumbo finales. Uno llegó desde el flanco izquierdo y golpeó el borde de la zona explosiva. El otro se aproximó desde el lado opuesto y golpeó el segundo punto de disparo, a solo unos metros de distancia. Los 2 impactos ocurrieron casi simultáneamente, directamente debajo de la posición donde estaba la segunda cisterna. Las 2 ojivas antitanque PKG-3, de solo 1 kilogramo cada una, impactaron casi simultáneamente, disparando la carga explosiva de casi 340 kilogramos, enterrada directamente bajo el área donde estaba la segunda cisterna. Y esta vez no había nada a lo que los rusos pudieran reaccionar a tiempo. La superficie de la carretera se levantó casi instantáneamente antes de estallar en miles de fragmentos de asfalto, tierra, roca y metal. Una columna de escombros de casi 18 metros de altura salió disparada hacia arriba a través del centro de la formación, mientras la onda expansiva se extendía en todas direcciones en menos de un segundo. Cerca del centro de la explosión, el aumento súbito de presión fue suficiente para destrozar cristales, desgarrar paneles metálicos delgados y deformar estructuras que nunca fueron diseñadas para resistir una explosión desde directamente debajo. La cisterna sobre la carga fue levantada de la carretera antes de que el propio depósito diésel fuera desgarrado. Entonces comenzó la segunda explosión. Docenas de toneladas de combustible fueron pulverizadas en una fina niebla de hidrocarburos e ignitaron casi de inmediato. La primera bola de fuego se expandió a través de los huecos entre los vehículos, con temperaturas en la zona de combustión que potencialmente superaban los 1000 grados Celsius. Suficiente para ambollar la pintura, incendiar los neumáticos y debilitar rápidamente los componentes de aluminio. La segunda cisterna desapareció dentro de las llamas, pero fue solo el detonante de lo que vino después. Los vehículos que habían sido obligados a detenerse a solo pocos metros unos de otros se convirtieron ahora en una cadena conectada de objetivos, unidos por el combustible ardiente. El diésel se derramaba por la carretera, fluía por los canales de drenaje y se extendía bajo los vehículos más atrás. Un depósito se calentaba y luego el siguiente. En cuestión de segundos, las explosiones secundarias comenzaron a resonar a lo largo de la formación. 1 vehículo, 3 vehículos, 6 vehículos. Luego toda la sección central del convoy se convirtió en un muro de fuego. Los 12 vehículos más cercanos a la zona ardiente fueron arrastrados a la reacción en cadena. Algunos depósitos de combustible fueron desgarrados directamente por fragmentos, otros fueron engullidos desde el exterior hasta que fallaron las tuberías, válvulas y puntos de conexión. Lo que solo minutos antes había sido un convoy logístico organizado, ahora parecía un depósito de chatarra ardiente. Y los 6 BMPT Terminator no escaparon de la trampa a la que acababan de entrar para proteger al convoy. Los vehículos blindados cerca del centro quedaron rodeados de combustible ardiente por ambos lados. Los sistemas electro-ópticos, las antenas, el cableado externo y los conjuntos de sensores comenzaron a recibir calor directo. Los que todavía podían moverse intentaron retroceder fuera del área, pero la carretera de adelante había sido destruida. La retaguardia estaba bloqueada por las cisternas y ambos lados estaban llenos de fuego y escombros. El convoy que Moscú esperaba que continuara hacia Crimea esa mañana se había convertido en un obstáculo de cientos de metros de largo, bloqueando la misma carretera que había intentado usar. Pero la consecuencia más importante no fueron los restos ardientes de los vehículos. Las aproximadamente 360 toneladas de diésel transportadas por este convoy representaban miles de horas de tiempo operativo para vehículos militares, generadores y unidades logísticas detrás del frente. El combustible no puede simplemente aparecer en Crimea. Cada litro perdido aquí tiene que ser reemplazado por otro envío, otra ruta y otro convoy dispuesto a aceptar el mismo riesgo. Ese es el significado más amplio del ataque. Ucrania no necesita destruir cada vehículo ruso en el campo de batalla. Solo necesita hacer que el movimiento de combustible, munición y equipo hacia Crimea sea cada vez más costoso, lento y peligroso.
Ya no se trata solo de una guerra entre tanques y drones. Es una guerra sobre el tiempo, el combustible y la capacidad de sostener operaciones en el campo de batalla. Y en ese tipo de guerra, destruir un envío de suministro hoy puede significar que una unidad rusa se quede sin combustible la semana que viene.